buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo es que están? Pásenle a lo barrido, espero que se la pasen muy bien, que tengan la actitud positiva ante todo. El día de hoy vamos a estar checando leyendas más escalofriantes del estado de Zacatecas, para que se relajen, se la pasen cómodos y lo disfruten. Así es que pues bueno mi gente, ¡iniciamos! En una iglesia ubicada en Fresnillo, muchos son las personas que aseguran haber visto un fantasma en el campanario. Algunos otros lo confunden con un policía, hasta que al mirar el desfigurado rostro se dan cuenta que es un ser malévolo del más allá que habita el sagrado recinto. Cuenta la leyenda que a mediados del año 1913, en una batalla en donde se vieron envueltas las tropas del coronel Natividad del Toro y del general Pánfilo Nátera, terminó en un gran desastre, y es que en su afán de protegerse, los soldados del Toro tomaron la iglesia de la Purificación en Fresnillo. Los jóvenes militares se refugiaron en el campanario para desde ahí darle a sus oponentes. Sin embargo, el bando opuesto decidió prender chiles secos en la entrada, situación que hizo que quienes se encontraban en el recinto no tuvieran de otra más que abandonarlo. Muchos lograron salir de ahí y otros no. El coronel Natividad, quien también se encontraba en el campanario, no podía ni quería rendirse, por ello mejor decidió ahí mismo. Los adversarios, al darse cuenta, que subieron por él y lo sacaron arrastrando. Hasta la fecha, la iglesia aún cuenta con disparos en la pared, pero lo más tenebroso de la situación es que los monaguillos, sacristianos y organistillas cuentan que muchos aseguran haber visto un hombre vestido de militar deambulando por el campanario y por el atrio. Algunos lo confunden con un policía, hasta que algún destello de luz alumbra su cara y logran ver un rostro agresivo y desfigurado del que todos acaban huyendo. Sin embargo, antes de que las personas puedan escapar, el fantasma del campanario desaparece misteriosamente. La leyenda ocurrió en noviembre de 1763 y se desarrolla en una calle que hoy es conocida como San Francisco, la cual se encuentra muy cerca del centro histórico de la capital. Por esos días, un hombre de la alta sociedad, don Diego de Gallinar, vivía en este sitio acompañado de su hermosa sobrina, Beatriz Moncada, quien tras haber perdido a sus padres estaba bajo su cuidado. Beatriz era muy bella, así que no se pasaba desapercibida entre los vatos y varios de ellos intentaron ganarse su corazón sin nada. Pero un buen día, en una festividad de la región, la joven conoció un chico de origen indígena muy humilde llamado Gabriel. Los dos quedaron enamorados al instante. Noche a noche, Gabriel se aparecía al pie del balcón de su amada para dedicarle canciones. Ella por su parte disfrutaba de todo eso. Lo que ellos no se esperaban es que don Diego ya tenía planeado el futuro de Beatriz, pues prometió su mano en matrimonio a un hombre acaudalado. Vaya. En una de las tantas ocasiones que Gabriel llevó serenata a la joven, don Diego se dio cuenta. Él, furioso, le exigió al chico que se alejara de su sobrina, pues ya tenía un compromiso. En respuesta, Gabriel le gritó que él estaba enamorado de Beatriz. Don Diego perdió la cabeza ante tal confesión, sacó la espada y empezó a pelear con Gabriel, pero lamentablemente perdió la batalla, resultó herido y finalmente quedó ahí en el piso. A lo lejos, uno de los sirvientes de don Diego presenció toda la escena y, como amaba mucho a su patrón, decidió darle por la espalda a Gabriel. El joven no resistió al ataque. Beatriz, que había visto todo desde lo alto de su habitación, se desmayó debido a la impresión, lo que ocasionó que se cayera del balcón, de la cual tantas veces había gozado de todo lo que llevaba a Gabriel. Su caída fue tanto que quedó ahí también. Los dos hombres y la muchacha quedaron en el lugar, y al día siguiente, para conmemorarlos, pintaron 3 cruces de cal en el piso justo donde habían estado ellos. A partir de ese momento, esa calle cobró un aire de misterio y sobrenatural. Incluso la empezaron a llamar la calle de las 3 cruces. Actualmente se dice que si acudes por las noches o en la madrugada, puedes toparte con el alma en pena de alguno de los enamorados o de don Diego, los cuales aún no pueden descansar en paz. Martín Esqueda, sacerdote del templo de Santo Domingo, acababa de irse a dormir cuando escuchó que alguien tocaba desesperadamente a su puerta. Asustado, se levantó a toda prisa y abrió para recibir a una mujer de aspecto humilde, vestida de negro y con un rebozo sobre los cabellos. «Es un enfermo que tengo en casa, padre. Está muy grave y vine a suplicarle que me acompañe para darle la última bendición», explicó ella. Rápidamente, Martín se vistió y fue con ella a recorrer las callejuelas oscuras del centro, pasando por la antigua plaza de toros y llegando hasta un cuartito en donde habría un hombre con aspecto descuidado. Lo esperaba tendido en un catre. El enfermo lo llamó.
Aquí estoy, hijo mío. Padre, por favor, antes de irme necesito confesarme. Te escucho, hijo mío, cuéntame tus pecados. Él procedió a confesar su arrepentimiento por una larga lista de acciones reprochables. Entre lágrimas, Martín se sentó a su lado, quitándose la estola que llevaba sobre su túnica y colgándola en una perchera de la pared. Consoló al enfermo con paciencia y finalmente le otorgó la absolución. Tras despedirse de él y su esposa, regresó a la parroquia. Al día siguiente, descubrió que se había olvidado de la estola y envió a un monaguillo a buscarla. No obstante, el muchacho volvió luego de rato, afirmando que nadie le había abierto la puerta. Extrañado, el sacerdote volvió a mandar a un sacristiano, quien tardó 1 hora en regresar con la misma excusa. Ya bastante extrañado, Martín decidió ir, pero al llegar a la humilde vivienda nadie la abrió. Lo cierto es que el lugar parecía abandonado. De inmediato fue a buscar al dueño del habitáculo para preguntarle por la pareja que vivía ahí. Debe de estar confundiéndose, padre. Allí no ha vivido nadie durante años. Le juro que anoche fui a confesar aquí a un enfermo. Le aseguro que no, le dijo él, pero si quiere, salimos de dudas y le muestro. El hombre sacó una llave para abrir la puerta, la misma que había usado la mujer la noche pasada, y entraron. La habitación estaba llena de polvo y muebles sin usar. Había telarañas por todas partes. Era obvio que hacía mucho tiempo que nadie vivió ahí. Sin embargo, Martín se puso pálido al mirar una brecha en el muro y descubrir que su estola seguía ahí colgada. Doña Marciana Castillo era una mujer sumamente temida por sus vecinos en lo que antes se le conocía como la calle de la Merced. Su casa se encontraba muy apartada de las demás y destacaba por no tener ventanas. En la azotea asomaba un torreón siniestro, a cuyo alrededor se habían desperdigado múltiples pedazos de vidrio para impedir que alguien saltara. A la mujer se le atribuía la fama de bruja, pues cada noche el torreón se iluminaba y despedía un olor bastante hediondo que enfermaba a los vecinos. Además tenía mucho dinero al estilo de los hijos de López Obrador de manera inexplicable. Algunos decían que cambiaba monedas de oro de manera ilícita y otros que se las había dado el diablo. Acostumbraba a usar largos y ostentosos vestidos de seda, así como chales y joyas en exceso. A pesar de los finas que eran sus vestimentas, su apariencia era temida, ya que el rostro lo tenía cubierto de cicatrices, los ojos enrojecidos y el cuerpo deforme. El alma de doña Marciana era bastante mala, a nadie socorría ni le ayudaba, casi nunca salía de su casa porque despreciaba a la gente y los demás le tenían pavor, pero lo que más asustaba era el endemoniado mono que tenía por mascota, un animal negro como el carbón y que todo el tiempo emitía chillidos espeluznantes. Un día, una mujer llegó a tocar la puerta de su casa con un bebé en brazos. La pobre habría oído de su marido que la maltrataba y como no sabía la mala reputación de ella, se había atrevido a pedirle que la dejara pasar la noche en su casa. Al día siguiente, la pobre mujer fue encontrada con expresión de terror en la cara. Tenía arañazos en la piel, seguramente a causa del mono. Del bebé no había ni rastro. Esto indignó muchísimo a la gente de la Merced, que solo esperaba a que ella saliese de su hogar para acabársela a pedradas. Todos se pusieron de acuerdo y bloquearon su puerta con bolsas de basura que jamás fueron recogidas por los servicios. Doña Marciana estaba harta. Una noche se escuchó un estruendo. Al mirar hacia la casa, la gente se dio cuenta que por el torreón salía una multitud de llamas rojas y azules. Nadie quiso ir a rescatarla. Seguramente es el diablo que viene por ella y se lo tiene bien merecido, dijeron los vecinos. Por la mañana, cuando el incendio se había disparado, encontraron el cuerpo de ella en el torreón. El mono saltaba encima de ella embravecido. Fue necesario echarle un lazo al cuello para que se calmara, pero de tanto que se retorcía, terminó acabándose él solito. Nadie supo nunca qué fue lo que había ocasionado aquella explosión. Desde entonces a la calle se le conoció como el Callejón del Mono Prieto. La casa que ocupaba don Abraham Manjarres, el prestamista, era un verdadero antro. Desde su ruinosa fachada, sus ventanas enrejadas que nunca se abrían, la ancha puerta del zaguán claveteada con gruesos clavos y resguardada por una gruesa cadena,
todo esto alumbrado por un sucio farol. Le daba el triste aspecto de una prisión en donde él guardaba celosamente los tesoros que acumulaba, y a su nieta, la bellísima Raquel, que nadie conocía. Muchos años hacía que don Abraham había llegado a la ciudad con el cargo de tasador. Compró la vieja casona y se trajo a vivir con él a su única hija muy enferma, con una niña pequeña y una sirvienta. Era de origen judío, aunque se rumoreaba que las mujeres eran cristianas. Toda clase de negocios sucios era la ocupación de don Abraham, por lo cual era odiado por todo el mundo. Los chicos lo apedreaban, y la puerta así como la fachada estaban llenas de dibujos e insultantes. Su fanatismo religioso lo hacía correr de los cerdos. La gente que lo sabía amarraba a nuestros animales cuando no tenían para la renta y era el día de cobro, con la seguridad de que no se acercaría el judío. En las piezas que habitaba reinaba el abandono y la pobreza. Solo en el segundo patio de la casa cambiaba la decoración como por arte de magia. En medio de un corredor encristalado había un hermoso jardín cubierto de flores, una fuente, una gran pajera, un palomar y 2 hermosos pavos reales completaban la prisión dorada de Raquel, la nieta del Ávaro. Las piezas lujosamente amuebladas en que habitaba la señorita no tenían ventanas a la calle, sino que recibía la luz por el techo por medio de un tragaluces. Sin embargo, Raquel era feliz, acostumbrada al encierro. No era nada ambiciosa, ya que sabía que el día que el abuelo faltara, ella heredaría todas sus propiedades. Una noche llamaron a la puerta y él fue a investigar por el postigo. Como acostumbraba antes de abrir sus numerosos visitantes, el que llamaba era un caballero cubierto con una capa cuyo embozo le cubría la mitad del rostro. Al ser interrogado dijo que llevaba un asunto de mucha urgencia, por lo que fue introducido a la pieza en donde el judío trataba sus asuntos. Al descubrirse, el caballero se vio que era un joven apuesto y arrogante, que sin estrechar la mano que le tendía al usurero, sacó de su bolsillo con incrustaciones de marfil que le tendió a don Abraham, diciéndole que por tener un compromiso de honor iba a empeñarle muy a pesar suyo la única alhaja que le quedaba de su madre hacía pocos años. Al abrir el estuche, el judío no pudo reprimir una exclamación de asombro al ver en el fondo de terciopelo negro un collar de perlas de incomparable belleza, y en su imaginación vio a Raquel luciendo en su garganta el maravilloso collar. Como una casualidad se abrió la puerta que comunicaba a la alcoba y apareció Raquel, que creyéndole solo le iba a dar buenas noches. La emoción del joven no es para ser descrita al ver aquella aparición celeste en aquel antro infernal. La niña, por su parte, vio en aquel caballero al príncipe azul con quien soñaba. El abuelo, al ver la turbación de su nieta, le ordenó imperiosamente que se retirara. La niña quiso obedecerlo, pero la pesada puerta no cedía a sus débiles esfuerzos. El joven le ayudó. Raquel, tremula y ruborizada, le dio las gracias y desapareció en las sombras del pasillo. La confusión del joven fue tanta que aceptó sin saber lo que hacía las condiciones que impuso el judío a cambio de la preciosa joya, y salió con un puñado de dinero que mal lo sacaría de apuros, ya que su situación era muy difícil. El joven se llamaba Álvaro de buen rostro y era de una ilustre familia. Por vez primera, Raquel reflexionó en el infame proceder de su abuelo, cuando éste le mostró el collar diciéndole que podía contarlo como suyo, ya que el dueño no podría salvarlo, que las hipotecas de sus bienes estaban en su poder y que tendría buen cuidado de acabarlo. Después de una noche de horrible insomnio, Raquel decidió devolver el precioso collar a su dueño. Rogó a Sara, su vil sirviente, que le ayudara a sustraer las llaves del viejo sin que se diera cuenta. Sara tenía una cosa con la que dormía a la madre de Raquel cuando, presa de dolores insufribles, no lo podía hacer. Le dio una dosis de vino en que el vino que tomaba era de la comida, y le hizo un efecto tan rápido que se durmió sentado en el sillón. Le quitaron las llaves, abrieron el cofre de las joyas, sacaron un precioso estuche, buscaron los documentos de las hipotecas de don Álvaro y una gruesa suma de dinero. Haciendo un paquete, lo llevó Sara a la casa del señor Buenrostro con una esquela que decía: "A mi adorado hijo Álvaro, su madre desde el cielo". La alegría de Raquel se troncó en una angustia al ver a su abuelo y encontrarlo ya sin vida, con el rostro horriblemente desfigurado. Cayó desmayada a sus pies. Ahí la encontró Sara, que al ver el desastroso efecto de la cosa, huyó por temor a la justicia, dejando a la pobre niña abandonada a su suerte. Cuando las autoridades llegaron, Raquel ya estaba loca y nada pudo declarar. Fue llevada a una casa de salud en Guadalajara. Los bienes del judío fueron retomados por falta de herederos. Don Álvaro, comprometiendo el inmenso sacrificio de la joven, trató inútilmente de verla, pero no lo permitieron porque era una locura muy mala. La casa fue demolida e hicieron una vecindad en el lugar.
Y hasta aquí el video de leyendas. Coméntenme qué les ha parecido. Denle un like si les ha gustado este video. Coméntenme cuál fue su leyenda favorita. Suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Los links van a aparecer abajo en la descripción. Así es que nos vemos, cuídense, se la lavan.